Bien, buen día a los presentes, buen día a los que se unieron a la sesión. Como les comentaba, ¿cierto? Hace unos minutos atrás, em, y la clase de ayer también la avisé, sobre la clase de hoy día, la avisé ayer, vamos a hacer la configuración hoy día del gestor de base de datos, ¿ya? Voy a mostrarla, cómo sería. De hecho, en la máquina virtual que ya les envié hace un par de semanas atrás, ella está lista la configuración, pero es bueno que vamos revisando cuáles son los parámetros que hay que hacer para poder instalar correctamente SQL Server. Así que en eso vamos a trabajar hoy. La máquina virtual OVA que yo les envié, como les decía, está lista. La máquina virtual está llegando a usar con el gestor de base de datos, pero la idea también es que mostremos cuáles son los pasos, tanto de instalación como configuración. Ya, en la clase anterior a la prueba, lo que hicimos fue la instalación de SQL Server sobre la máquina virtual. En el apunte que les envié están también los pasos de instalación, este apunte que estamos revisando, link de descarga, la versión de que tenemos de SQL Express, es una versión educacional, ¿ya? Por lo tanto, una versión que no tiene un licenciamiento, ¿ya? Y dentro de los pasos de instalación, los que se hacían cuando iniciamos o empezamos a instalar el gestor del instalador, había que tener primeramente varios pasos hechos que eran la instalación de los frameworks, ¿ya? Varios frameworks, varios componentes o complementos, y luego de ellos se instalaba el gestor de base de datos, ya que eso tienes que considerarlo. Entonces, ya si damos por hecho que estaba la instalación previa, la instalación de todos los componentes, se comenzaba con la instalación, se ejecutaba el instalador en la pestaña Installation y luego como New SQL Server Standalone, la primera selección, como la está marcada en rojo, ¿ya? Ese es el primer paso de la instalación, el cual comenzaba a gestionar la primera ventana, en la cual hacía un chequeo, ¿ya? El gestor de base de datos generaba un chequeo en el cual revisaba si efectivamente tenía los requisitos mínimos para instalarlo en el servidor. Entre ellos, por ejemplo, tener los frameworks correctos, tener, ¿cierto?, alguna librería instalada, tener el Servipack 2 y como está marcado ahí en amarillo, ¿cierto?, como se destaca en la foto, el firewall es necesario que se baje. Por lo tanto, también me pedía que el Windows Firewall estuviese desactivado. Entonces también ahí lo considera. Importante que el Windows Firewall esté desactivado previamente para poder continuar con la instalación. Los warnings son advertencias que hay que corregirlas para poder, ¿cierto?, seguir pasando los pasos correctos. Si revisamos ahí la presentación que está en pantalla y la misma que tengo, yo se la envié ya anteriormente, me dice que de 7 pasos, ¿cierto?, hay un paso con warning, por lo tanto hay que corregirlo y volver a repasar, ¿cierto?, el asistente de instalación, ¿ya? Luego, ¿cierto?, si ya corregimos, en este caso el warning que era el firewall desactivado, ¿cierto? Hay que ver si tenemos el NetFramework 4 descargarlo de internet, ¿cierto? Nosotros ya lo enviamos por las carpetas, ¿ya? Así que se instalaba antes el NetFramework 4, así que también es un paso que ¿cierto?, lo omitimos. Después, ¿cierto?, en la instalación dice si algunas condiciones no se dan en la instalación, es necesario corregirlas antes de seguir adelante. Nuevamente les comento en este punto que les preparé, que obviamente hay que corregir todos los detalles porque más adelante no van a pasar, ¿ya? Es decir, si me falta algún componente por instalar, no puedo seguir la instalación posteriormente. Esto es solamente una revisión de instalación, ¿ya? Cuando pasamos, ¿cierto? Si corregimos todos los warnings que aparecen en un principio, lo que se va a crear ahora es una instancia. ¿Y qué es una instancia? Una instancia significa que ese va a ser el motor de base de datos que se va a instalar. Por defecto, la instancia se llama SQL Express, ¿ya? Eso significa que nosotros vamos a instalar un gestor de base de datos, un SGDB, que va a tener una instancia que se llama SQL Express, ¿ya? La instancia va a tener a todas las bases de datos, todos los esquemas y todos los usuarios concentrados dentro del servidor. Ahora, ¿cuántas instancias se pueden crear con la versión SQL Express Edition, la que estamos usando nosotros? Solo una. Y esa instancia puede tener muchas bases de datos, millones de registros, ¿cierto?
pero imaginemos que es un solo servidor. Ahora, con la versión de pago de SQL Server, se pueden crear muchas instancias. ¿Ya? Esa es la diferencia. Una instancia es un conjunto de elementos que componen el servidor de base de datos. Y entre ellos, esos elementos son base de datos, ¿cierto? Usuarios, permisos, ¿ya? Objetos de la base de datos. Entonces, nombre de la instancia, SQL Express. La dejamos por defecto, no es necesario cambiarla. Ahora, ¿para qué sirve ese parámetro? Porque nosotros después cuando ubiquemos en la red, ¿cierto? Nuestro servidor de base de datos, la forma de ubicarlo con el programa Management Studio, que lo vamos a ver después en la configuración, es ubicarlo a través del nombre y de la instancia. Es decir, si mi servidor se llama NS1, el nombre de la máquina, ¿cierto? Lo debo llamar de la siguiente forma que le voy a escribir en el chat. ns1/SQL Express. Con eso yo sé que ese servidor tiene una instancia de base de datos y así es como yo la llamo. Por lo tanto, cada instancia, ¿cierto? No importa que se llamen igual, es decir, yo tengo un servidor y una instancia se llama SQL Express y tengo otro servidor y la instancia también se llama SQL Express. Ningún problema. Lo que no pueden repetirse en mi, ¿cierto? Es tener dos servidores que se llamen igual. Es decir, si ya tengo un servidor de base de datos, le di por nombre NS1, la instancia se llama SQL Express. Después levanto otro servidor de base de datos, lo llamaría el NS2 y la instancia se llamaría SQL Express. Entonces ahí se diferencian. Las instancias se llaman iguales dentro del servidor, pero el servidor en sí se llama diferente. ¿Bien? Entonces aquí lo que estamos dándole es un identificador, nombre a una instancia. Y eso da por hecho, damos a entender que así vamos a encontrar el gestor de base de datos en la red local. ¿Ya? De hecho, las vamos a tener que buscar desde el cliente para ver dónde conectarnos. Esa es una de las diferencias que tiene SQL Express versus MySQL, versus otros gestores. Otros gestores de base de datos, por ejemplo, MySQL, para poder encontrar desde el Workbench, ¿cierto? Que es nuestra interfaz, el servidor, hay que ubicarlos por la dirección IP. Cuando nosotros generamos la conexión, necesitamos saber la dirección IP, el nombre de usuario, ¿cierto? Contraseña y puerto, que era el 3306. Pero por a MySQL nos conectamos a través de la dirección IP. En cambio, hacia SQL Server, nosotros nos conectamos por el nombre del equipo más la instancia. Esa es la diferencia. Entonces, independientemente de la dirección IP que tengamos, vamos a ubicarlo por el nombre de la máquina más el nombre de la instancia. Se hace un poco más fácil, ¿ya? Para recordar. ¿Bien? Entonces, en esa parte se crea el nombre de la instancia, se deja por defecto como recomendación. ¿Ya? Después, se habilita o nos pide crear una contraseña. Y aquí viene una pregunta. Cuando nos piden crear una contraseña, la contraseña que creamos nosotros es para un usuario que se llama SA. El usuario administrador de SQL Server se llama SA y la sigla significa Super Administrator. Por lo tanto, en esta etapa, cuando nosotros nos piden crear una contraseña, se la creamos al usuario SA. ¿Ya? No tiene nada que ver, ¿cierto?, con la contraseña del servidor del sistema operativo. Ahora, puede que se nos dé la coincidencia y sea la misma contraseña que le pusimos las dos cosas, como lo hice en la máquina virtual que le entregué, que la contraseña es la misma. Le puse por nombre AIEP a la contraseña, para no confundirnos. Entonces, nombre, la contraseña del sistema operativo en la máquina virtual OVA es AIEP y la contraseña del gestor de base de datos también es AIEP. Pero el usuario del gestor de base de datos se llama el SA. Entonces, cada gestor tiene un nombre de usuario distinto o un superusuario. Por ejemplo, en MySQL, el superusuario se llamaba Rod. En SQL Server, el superusuario se llama SA. En Oracle, el superusuario se llama System. Entonces, ahí estamos mostrando nombres de superusuario que cada gestor tiene. ¿Ya? En este caso, SA, no lo olviden. ¿Ya? Porque va a salir la pregunta por el profe, ¿cómo se conecta? SA se llama el usuario. ¿Ya? Que no se especifica en ninguna parte, pero usted lo sepa, SA. Bien, luego de que ya se crea la contraseña para el superusuario, este en el proceso de instalación,
me manda un resumen donde dice que están instaladas las distintos componentes o características, el gestor de base de datos, el motor de base de datos, la herramienta de administración, ¿cierto? Y los servicios que corren en segundo plano para que el servidor funcione correctamente. ¿Ya? Esa es la instalación, y una vez que está instalado hay que conectarse con alguna interfaz gráfica, que eso es lo que vamos a hacer ahora, toda esa parte de configuración posterior más la interfaz gráfica, y para ello se utiliza una herramienta que se llama el SQL Management Studio o SQL Server Management Studio, que esa es la interfaz que nos permite a nosotros conectarnos a la instancia del servidor de base de datos y administrar lo que son todos los componentes de objetos, como creación de base de datos, creación de tablas, diseñar las tablas, hacer el modelo relacional, crear los usuarios, hacer consultas, ¿cierto? Tiene un editor de programación SQL, etc. Y quizás ya lo han visto anteriormente, pero hoy día vamos a ver cómo es la instalación. ¿Ya? Entonces, ahí estaría como el paso terminado y este es el objetivo por lo menos de hoy día, conectarnos al servidor de base de datos y entrar a verlo, ¿cierto? Conectarnos directamente. Hay dos formas de instalar el Management Studio. La forma A sería que lo instale en el mismo servidor. ¿Ya? Eso significa que si yo quiero revisar la base de datos, debo entrar al Windows Server y desde ahí abrir el Management Studio para ver las bases de datos que están instaladas. Y en la opción B, para hacerlo en forma remota, es que en el Windows 7 cliente instale el Management Studio para conectarme al servidor de base de datos. Entonces tengo una forma de hacerlo local y otra forma de hacerlo remoto. ¿Ya? La idea es que planteemos los dos métodos, la forma local y remota, para que tengamos la funcionalidad de las dos formas. ¿Ya? Los que no puedan levantar muchas máquinas virtuales, por ejemplo, y levantan solo una, lo vamos a hacer dentro del mismo servidor, instalarle la herramienta Management Studio. Y los que puedan levantar el servidor más el cliente, que eso es lo más parecido al mundo real, que uno trabaja remotamente, vamos a instalar el Management Studio en el Windows 7 cliente para que nos conectemos al servidor Windows Server 2008 con SQL Server. Bien, entonces, ese es el objetivo de la clase, así que las dos máquinas virtuales iniciadas, el Windows Server 2008 y luego el Windows 7 como cliente. Así que vamos primero a comenzar con el Windows Server 2008, ver las opciones de configuración del gestor de base de datos e instalarle la interfaz gráfica. Y luego vamos a ir al cliente, ¿cierto? Vamos a instalar la interfaz gráfica en el cliente y nos vamos a configurar para conectarnos al servidor, para tener las dos formas de trabajo. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a desarrollar ciertos laboratorios. Bien, entonces, si bien tengo las dos máquinas virtuales iniciadas, el cliente más el servidor, vamos a comenzar trabajando en el servidor para hacer las configuraciones de SQL Server. Recordar que yo la voy a hacer en una máquina que no está configurada, ustedes ya la tienen lista, la que yo les mandé, el OVA está listo, pero es para que aprendamos en los procedimientos. Cualquier cosa, jóvenes, el chat está ahí disponible para ir haciendo las preguntas y respondiéndolas a medida que vamos avanzando. Y vamos a dejar el SQL Server visible. Ya, en esta máquina virtual, ¿cierto? En la que está previa a la instalación, la que yo les mandé, en la que está post instalación, vamos a ir revisando entonces los pasos necesarios, ¿ya? Los pasos necesarios para la instalación. Entonces, ya habíamos visto todos los frameworks necesarios, ¿cierto? Están todos los frameworks y los parches necesarios de instalación.
Y lo que vamos a hacer ahora es proceder a instalar el SQL Server, ¿cierto? El gestor de base de datos. ¿Ya? Esta máquina no lo tiene instalado, si se dieron cuenta, no está instalado el SQL Server. ¿Ya? El de ustedes está listo, está creado. Y vamos a hacer los pasos de instalación para que vean cómo se hace. Ahora, ¿qué es lo que vamos a instalar? Va a ser el SQL Server de acuerdo a la versión del sistema operativo. ¿Ya? Mi máquina se llama SQL Server y la instancia se va a llamar SQL Express. Por lo tanto, para encontrarlo en la red, este servidor va a ser a través del nombre SQL Server / SQL Express, que eso lo vamos a ver en un momento más. Así va a ser la forma de encontrarlo. Nombre de máquina más nombre de instancia. Y lo otro que me percato es que estamos usando un sistema operativo de 32 bits, ¿ya? Que también me va a dejar claro qué versión instalar. Detalles, entonces, a considerar primero, aparte de haber tenido instalado todos los frameworks y los service pack, lo que debo considerar también es que el firewall de Windows también esté deshabilitado o abajo, y en este caso está abajo, está apagado para poder hacer una instalación correcta. Bien. Ahora, lo que vamos a instalar, ¿cierto? Es el archivo que se llama SQL Express x86, que ese va a ser nuestro gestor de base de datos, nuestro SGDB, y la interfaz gráfica es la que está al lado, la que se llama SQL Management Studio x86. Como son arquitecturas de 32 bits, ¿cierto? Los programas son los x86. Entonces, SQL Express x86, el gestor de base de datos, SQL Express Management Studio x86, la interfaz gráfica. Vamos a instalar el gestor de base de datos primero y luego la interfaz gráfica, ¿ya? Con sus previas configuraciones. Y luego, en el cliente, vamos a instalar solo la interfaz gráfica para conectarnos al servidor, ¿ya? Como explicamos al principio de la clase. Entonces vamos a ejecutar el gestor de base de datos, el instalador, y vamos a ir viendo los pasos, paso a paso, los requisitos, ¿ya? Los requisitos. Recuerden que esto ya está documentado en un video anterior. Igualmente este video les va a servir para ver los pasos de instalación y ver cómo hicimos la máquina que ustedes están usando. Les recuerdo cualquier pregunta por el chat, ¿cierto? Vayan realizándola para que vaya quedando evidenciada en el video de la clase. A medida que vamos haciendo la instalación, vamos viendo los pasos, ¿cierto? Vamos viendo los detalles técnicos y las dudas que les puedan surgir. Ya. Entonces, como decía el apunte, como aparecía en el apunte, nosotros nos vamos a la pestaña que dice instalación, installation, y luego nos vamos a la pestaña que dice New SQL Server Standalone, ¿cierto? Que es la primera. ¿Ya? ¿Cierto? Ese instalador, o el instalador Standalone, se refiere cuando instalamos por primera vez el gestor de base de datos en una máquina que no tenga un gestor de base de datos SQL Server previamente instalado. Si este servidor hubiese ya tenido un SQL Server instalado, ya sea en una versión más reciente o una versión anterior, se instala la segunda opción, la que dice en New SQL Server Failover Cluster, ¿ya? Es decir, cuando yo estoy instalando un gestor de base de datos sobre una máquina que ya tenía un gestor de base de datos, se instala como New SQL Server Failover Cluster. Cuando se instala por primera vez es New SQL Server Standalone. Y eso es lo que vamos a ejecutar en la máquina. Entonces, New SQL Server Standalone. Vamos con los pasos. Ya. Primer detalle, revisar si pasa todos los checks, ¿cierto? Pasa todos los checks y ojalá no aparezca ningún warning. Entonces reviso, dice que fueron 6 pasos, 0 falla.
Eso me está indicando que todos los parches y todos los procedimientos anteriores están correctos. Veo los detalles y cumple con los requisitos mínimos de instalación, ¿ya? Tiene el sistema operativo correcto, 32 bits, estamos usando una cuenta de administrador para hacer la instalación, estamos con el administrator del servidor, del sistema operativo, ya hemos reiniciado el servidor luego de haber instalado los parches anteriores y tiene, por lo tanto, los componentes o instrumentos correctos instalados. Bien, si me pasa que tengo un check de estos en amarillo o en rojo, no puedo seguir avanzando hasta que los vuelva a corregir, vuelva a ejecutar el instalador y me vaya revisando que pasen correctamente todos los pasos, ¿cierto? Y que digan failed o fallado 0, ¿ya? Como en este caso pasaron todos, vamos con OK, ¿ya? Vamos con OK y continuamos, ¿cierto? Continuamos revisando. Vemos cómo va. Ya. Etapa que viene ahora. Nos pregunta, ¿cierto? Por clave de producto o licencia. Como esta es una versión que explicamos un rato atrás, que es de tipo educacional, ¿cierto? De tipo bajo convenio, como el convenio Microsoft que tiene la institución, nos dice que la versión que estamos utilizando es una versión free edition, ¿ya? Tiene todas las funcionalidades que una versión de pago, o sea que no hay ninguna diferencia que este gestor lo utilice usted en una empresa donde se gestionen millones de datos, o sea, es totalmente funcional. La única, ¿cierto? La única restricción que tiene es que usted la puede usar por 180 días del momento que la instala, ¿ya? Tenemos 180 días de uso. Ahora, cuando llegue el plazo de 180 días, lo que tiene que ser ahí es regularizar y hacer la compra de la licencia, ¿ya? Licenciamiento. Se contacta con Microsoft, le compra bajo un costo en dólares que son aproximadamente $1000, ¿ya? Y le compra la licencia al gestor de base de datos. Y ahí ya lo puede trabajar en modo corporativo, sin ningún problema de por vida. Bien, entonces, como en este caso no pide la licencia, como estamos en un modo de free edition, pasamos, ¿ya? Nos vamos a siguiente. Importante, esta es una de las versiones básicas de SQL Server. Hay distintas versiones, igual que los sistemas operativos. Están las versiones estándar, Express, Data Center, ¿ya? Y esas tienen costos muy superiores y se instalan en hardware distinto, ¿ya? Nosotros estamos usando la versión más básica de SQL Server y aún así es potentísimo con la cantidad de datos, registros y base de datos que se puede soportar y transacciones. Bien, listo, términos y condiciones, me explica el resumen que yo le acabo de dar con respecto a los términos de licencia. Esta es una versión Express Edition, una versión básica del gestor. ¿Ya? Hay varias versiones del gestor SQL Server, pero eso no deja de ser pequeña. Por ejemplo, básicamente usted podría tener una base de datos con 200 millones de registros, ¿cierto? Con 500 tablas, una base de datos y funciona perfectamente. ¿Ya? Tiene todas las funcionalidades completas. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿cierto? La instalación de los componentes adicionales. Todavía no instalamos nada, estamos recién en los pasos de chequeo si cumplimos con los requisitos de instalación. Entonces me va a ver, ¿cierto? Va a hacer un setup support files, me va a ver, ¿cierto? Efectivamente puedo instalarlo y qué cosas puedo instalar, qué herramientas son las que trae incorporada para instalar o características del gestor de base de datos. Les repito, cualquier cosa por el chat, vayan haciendo sus comentarios o dudas mientras vamos instalando. Ahora, si uno no quiere, por ejemplo, tener una máquina virtual, esto lo puede arrendar. Es decir, yo podría también en Amazon tener una máquina virtual o en Microsoft Azure y esa máquina virtual instalarle el SQL Server y conectarme también remotamente. O sea, así como lo hicimos con el MySQL en una máquina de Amazon, esto también lo podríamos hacer con una máquina virtual en Amazon con el SQL Server 2008, un Windows Server instalado y conectarnos remotamente. ¿Ya? También es válido. También es una opción.
Ahora, a nivel comercial, SQL Server y Oracle son los gestores de base de datos más usados en aplicaciones corporativas, ¿ya? Aquí va muy de la mano con aplicaciones que están hechas en .NET, o sea, .NET, ¿cierto? Con Microsoft trabajan de la mano. Ya, vamos revisando. Siguiente revisión, para ver si los componentes los puedo revisar. A ver, los warnings, ojo, los warnings son advertencias que pueden pasar. ¿Ya? Lo que no puede pasar son los danger, ¿cierto? Los rojos. Ahora, yo estoy leyendo acá, me dice, ¿cierto? Que voy a poder instalar los otros productos de SQL Server, algunos paquetes adicionales, ok. Estoy dentro de un grupo de trabajo también, ok, por ahí. Y tengo un warning, si reviso más abajo, tengo los firewall correctos, el PowerShell correcto, pero tengo un warning, dice Microsoft Net Application Security, ¿ya? Lo más probable es que cuando instalamos uno de los componentes que están acá en las carpetas, de hecho lo podemos revisar ahora, mientras instalamos, antes de seguir con la instalación, eh, vamos a revisar. Dentro de los frameworks que instalamos por ahí, el Net Framework 4, ¿cierto? Me está diciendo, dice, que tengo una advertencia de seguridad. Ya, una advertencia de seguridad. Esa advertencia solamente puede haber sido porque a ese instalador le faltó quizá aplicar configurarlo con algún tipo de parámetro contraseña. Pero es totalmente advertencia. Microsoft Net Application Security es una advertencia. La podemos corregir más adelante. Ya. De hecho, si tú quieres saber qué es la advertencia, te vas al warning y ahí te explica. Te explica más o menos qué es lo que hace. Que es una advertencia de seguridad que la vamos a configurar después. Es un permiso. Entonces, seguimos. Ya, ahora, ¿qué viene? En esta etapa me dice, ¿qué vamos a instalar del SQL Server? ¿Qué vamos a instalar? Principalmente, se instala todo. O sea, tenemos que instalar las 3 características que trae. Ahora, ¿qué son las 3 características o herramientas? La primera, la más importante de todas, es que trae el motor de base de datos, el Database Engine. Por lo tanto, si no instalamos esta, no se instala el SQL Server. El Database Engine Service es el gestor de base de datos, ¿ya? Que incluso ahí me dice, el SQL Server Replicator es una herramienta del gestor de base de datos para que en el caso futuro tengamos un segundo servidor y queramos hacer replicación de la base de datos entre ellos, ¿ya? Que se sincronicen 2 servidores distintos y tenga respaldo de las bases de datos, ¿ya? Y el Shared Futures son componentes para que nosotros podamos conectarnos después desde un SQL Management Studio remoto, ¿ya? Es para habilitar la función remota de conexión. Ahora, recomendación, instalen las 3. Instalen tal como vienen las 3. El motor de base de datos, la herramienta de replicación hacia otros gestores, otro motor de base de datos y la aplicación cliente para que nos permita conectarnos hacia el servidor. ¿Ya? Entonces marcan los 3, se van a la siguiente. Todavía no instalamos, si se fijan, estamos viendo la selección de características. Todavía estamos en ese nivel. Ya, aquí empezamos a prestar bastante detalle en la instalación, bastante detalle, porque aquí comienzan los errores generalmente cuando instalan, ¿ya? El primer detalle es lo que yo les comentaba cuando estábamos revisando el PDF, el apunte del nombre de la instancia, ¿ya? Dice, nombre de la instancia, SQL Express, por lo tanto, así se va a llamar el motor de base de datos, ¿ya? Así se va a llamar el motor de base de datos, SQL Express. Recomendación, déjenlo por defecto, no lo cambien. Le podríamos cambiar nombre, ¿ya? Pero eso significa que después cuando queramos conectarnos a través de la red al servidor, tenemos que recordar que ese nombre le dimos, ¿ya? La conexión remota hacia SQL Server es con el nombre del servidor, del sistema operativo, más el nombre de la instancia. Por eso les daba ejemplos. Si mi máquina se llama NS1 y mi instancia se llama SQL Express, para encontrarla, después ubicarla en la red,
Vamos a tener que agregarla con el nombre del servidor ns1/SQL Express. ¿Ya? Entonces, no la cambien, déjenla por defecto. Nombre de instancia SQL Express. ¿Ya? Eso es como una recomendación a considerar. Bien, siguiente. Siguiente, ahí ahora vamos a darme los requisitos de instalación, ¿cierto? ¿Cuánto va a ocupar el instalador? Espacio de disco duro. Me voy a siguiente. Todavía no hemos instalado, si se fijan, estamos haciendo la configuración previa. Bien, aquí empezamos a configurar al detalle. El motor de base de datos, el SQL Server Database Engine, necesita tener cuentas para poder acceder hacia él. Y nosotros vamos a ocupar dos cuentas. La primera cuenta va a ser la del usuario que vamos a crear en un paso más adelante, que se llama SA. El usuario se va a llamar SA con una contraseña que le vamos a aplicar. Pero también tiene que tener un segundo usuario en caso de emergencia. O sea, no puedo tener un puro usuario porque si olvido la contraseña de ese usuario, no voy a tener cómo entrar al servidor. Entonces, lo que hacemos acá es agregar una cuenta que exista en el sistema operativo para poder tomarla como cuenta de acceso al servidor. Por lo tanto, nosotros vamos a entrar con dos cuentas a SQL Server. Una de ellas va a ser el usuario SA con la contraseña que vamos a crear en un momento más, y la segunda cuenta va a ser el usuario administrator del servidor, del sistema operativo, más la contraseña que él tiene. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es buscar. Ustedes recuerden que el servidor OVA que yo les mandé está listo. Esto ya está hecho. ¿Ya? Ya está configurado. Ahora, los que están haciendo su máquina desde cero, los que se hicieron su propia máquina y no un OVA listo, lo están haciendo conmigo. ¿Qué es lo que hago acá? Busco en Browse, y vamos a buscar el usuario administrator del sistema operativo, que está creado, que es parte de Windows. ¿Ya? Browse, Find Out, y aquí van a aparecer todos los usuarios que tiene el servidor. ¿Ya? Usuarios y grupos. Y el que vamos a cargar es el que se llama Administrator, que es el usuario del sistema operativo. Como esta es una plataforma Microsoft, se van a integrar. Por lo tanto, el usuario Administrator me va a servir para entrar a SQL Server. Entonces le doy OK, y luego pongo la contraseña de la máquina virtual del usuario Administrator, la contraseña que usted le dio, y en el caso de la máquina virtual que tenemos lista es AIEP, ¿ya? AIEP. Y lo dejo como automático. Es decir, con este usuario yo también voy a poder entrar con esta cuenta hacia SQL Server. Nada más. Administrator, contraseña, automático, y paso a siguiente. Aquí viene una de las partes más importantes y que le explicaba yo en el apunte anteriormente. Aquí me dice cómo nos vamos a autentificar al servidor de base de datos, no al sistema operativo, al servidor de base de datos. Y me dice, ¿quiere utilizar la autentificación de Windows o quiere utilizar un modo mixto? Si elegimos la autentificación de Windows, el usuario con que vamos a entrar va a ser solamente el administrator y ninguno más. Si elegimos el modo mixto, significa que vamos ahora a habilitar el usuario CA para entrar, y además vamos a poder entrar con el usuario administrator que recién habíamos declarado. Recomendación, y esto es como 100% que lo hagan y que para que les funcione correcto, déjenlo modo mixto. Modo mixto. Recuerden, aquí me dice, usted va a crear una contraseña. ¿Para quién? ¿Para quién se le va a crear la contraseña? Pregunta por el chat. ¿A qué usuario le vamos a crear la contraseña ahora aquí? Al SA. Exactamente, muy bien, Marcel. Al SA. Aquí no aparece textual, por eso hay que saber a quién. Ya sabemos que va a haber un usuario que se va a llamar SA y va a tener la contraseña que yo le voy a dar ahora. Pero además voy a poder entrar con el usuario administrator del sistema operativo. Entonces, en el caso de la máquina que yo les mandé, la contraseña también es AIEP. Podemos entrar con el usuario administrator y con el usuario SA. Entonces genero la contraseña
Aquí, ¿cierto? Voy a buscar, donde dice añadir current user, buscar al usuario que en la pantalla anterior agregamos, que era el usuario administrator. Entonces, busquémoslo aquí, añadir o add current user, espero unos segundos y ahí aparece. Entonces dice que voy a tener dos usuarios para acceder a SQL Server. El SA, en el cual estamos creando una contraseña, y también el usuario administrator, que lo agregamos en la pestaña o en la pantalla anterior. Ya, tengo dos formas de entrar. Listo. Listo. Ya tengo. Este es uno de los pasos que yo les recomiendo más importantes. Si lo omiten y no los configuran, no van a tener forma de entrar al SQL Server. No hay forma, ¿ya? No hay acceso. Siguiente. Me pregunta si quiero enviar reportes de errores. En este caso no los vamos a ocupar porque quizás nuestra máquina no va a estar conectada hacia Internet. Y recién ahora, ¿cierto? Viene el último paso para comenzar la instalación. ¿Ya? Reviso nuevamente Show Details y me hace un resumen completo de cuáles fueron los pasos que tenemos correctos y cuáles no son incluidos en realidad o no aplicables. En este caso, si se fijan, ya no aparecen los warnings. No hay warning, está la instancia, están los paquetes de instalación correctos, la arquitectura es la correcta, ¿ya? Y con esto ya le damos instalación consiguiente. Y recién ahora vamos a empezar a instalar, ¿ya? Último resumen, rutas, ciertos directorios de instalación, librerías DLL y comenzamos la instalación. ¿Ya? La instalación no es difícil, pero sí hay que considerar muchos parámetros que hay que conocer previamente, ¿ya? Que hay que ir explicándolo el paso a paso. No basta con haberle entregado el puro apunte que le envié, sino que hay que ir detallando qué cosas pasan en cada paso de la instalación. ¿Ya? Entonces vamos a instalar. Después que terminemos de instalar el servidor de base de datos, el motor ahora, vamos a configurar el acceso y luego la interfaz gráfica. Esos serían los tres pasos. ¿Ya? El paso 4, vamos a ir al Windows 7 y le vamos a instalar la interfaz gráfica. Pero no sacamos nada con instalarla en el Windows 7 si no nos funciona en el mismo servidor. ¿Ya? Por eso queremos hacer ese procedimiento. Hoy día, de hecho, vamos a tener todo instalado de aquí a la media hora más o menos. 11:30 deberíamos estar ya listos, a más tardar. Entonces, mientras están instalando, ¿cómo van? ¿Alguna duda? O los que están mirando, ¿cierto? Y que no es necesario que instalen, ¿cómo van con el proceso? ¿Algo les llamó la atención? Pueden hacer sus preguntas. Recuerden que la máquina de ustedes está lista. ¿Sí? Diego, ¿usted está ocupando el OVA que le enviamos o lo está haciendo usted el SQL Server? ¿Cómo lo está trabajando? El OVA está listo, no hay que hacer nada, claro. Lo que yo estoy mostrándole ahora en este video es cómo hice el OVA, ¿cierto? Cómo lo instalé. Exacto. Claro, ojo, la licencia, a ver, en la licencia, en los sistemas operativos, es diferente a la licencia de los motores de base de datos. Es más caro un gestor de base de datos que un servidor. Es mucho más caro. Para que te haga una idea, por ejemplo, Oracle, tú podrías trabajar con Oracle en un sistema operativo CentOS. CentOS no tiene costo. ¿Ya? Es un sistema operativo Linux sin costo, o lo podría instalar en un Red Hat. El Red Hat igual tiene un costo. Pero Oracle, la licencia de Oracle, si Microsoft costaba $1.000, la de Oracle te va a costar $2.500. Mucho más cara. Para una versión básica. O sea, estamos hablando que de una versión básica hasta una versión, las más altas te pueden llegar a costar varios miles de dólares. ¿Ya? Son carísimas. Pero tienes el soporte y respaldo. Mira, entre SQL Server y Oracle no hay mucha diferencia. O sea, en funcionamiento no es mucho. Obviamente es mucho más potente Oracle que SQL Server en la cantidad de soporte de registro. Por ejemplo, si SQL Server te soporta 200 millones de registros adentro de una base de datos, Oracle te soporta 500. La diferencia está en que SQL Server está pensado o está hecho a la medida de aplicaciones Microsoft.
Y de hecho te das cuenta que para trabajar SQL Server tiene que ser toda una línea Microsoft. El sistema operativo donde lo instalas es un Windows Server Microsoft, ¿ya? El servidor web que vas a ocupar para una aplicación, por ejemplo, ASP, va a ser Internet Information Server Microsoft. ¿Ya? El lenguaje de programación que va a ocupar para una aplicación, para conectarte, va a ser .NET o ASP. O sea, aquí te armas todo de una plataforma. SQL Server te da, a mi parecer, una restricción porque te pide de que toda la plataforma sea la misma. O sea, es solamente pensado en Microsoft y en herramientas Microsoft. Pero eso a la vez te da una estabilidad. Oracle es más abierto. Por lo tanto, Oracle es un gestor de base de datos, pero admite distintos lenguajes de conexión, te admite distintas plataformas para instalarlo. Yo podría instalar Oracle en un Linux como Oracle en un Windows Server también. No, siempre cuando sean servidores. Es más abierto en ese aspecto. Podría ocupar como lenguaje Java para conectarme a una base de datos Oracle, podría ocupar Python, podría ocupar .NET incluso, ¿ya? Pero tiene un soporte mayor en cantidad de datos. Entonces, ahora tú tienes que comparar cuándo usar Oracle y SQL Server. O sea, si una empresa, sus plataformas son Microsoft, está de cajón que use SQL Server. O sea, tiene que usar SQL Server por una estabilidad. ¿Ya? Mira, un ejemplo, SQL Server lo usa IEP. Los sistemas, la intranet, por ejemplo, sistemas de pago, todos son bajo SQL Server. Y por lo tanto corren sobre ASP. La página web está hecha en ASP.NET. Entonces, está hecha a la medida. Muchas empresas de retail, muchas empresas que se dedican al comercio electrónico, empresas chilenas, Falabella, por ejemplo, Falabella usa 100% Microsoft. Sus servidores de base de datos de sus páginas de venta electrónica, sus carros de compra son Microsoft. El lenguaje de programación de la página está hecho en .NET, ¿cierto? Con otros lenguajes, pero la base es .NET y el gestor es SQL Server. Entonces, es por eso, depende en el contexto que vaya a trabajar. Ahora, personalmente, como más potente como servidor es Oracle. ¿Ya? Oracle es mucho más potente, más caro también. Bien, ahí ya se instala Database Ingest Service, SQL Server Replication, SQL Connectivity SDK. Y termina la instalación. Termina la instalación. Puedo cerrar ya el asistente. Recuerden que el que instalamos fue el SQL Express, el gestor de base de datos. Y el paso que viene ahora es la configuración. Luego el paso 3, recuerden, va a ser la interfaz gráfica. Y el paso 4, la interfaz gráfica en un equipo remoto. ¿Ya? Vamos entonces a la configuración. ¿Dónde configuro el gestor que se acaba de instalar? Ya, yo voy al servidor. Me aparece una pestaña que dice Administración de configuración de SQL Server. ¿Ya? Recuerden que aquí está solamente corriendo el gestor de base de datos y no tengo una interfaz gráfica todavía. ¿Ya? No tengo cómo ver tablas, no tengo nada de eso. ¿Ya? Podríamos decir que nosotros tenemos ya el corazón de SQL Server, pero no tenemos todavía la interfaz visual para conectarnos. Ahora, lo que viene, el paso siguiente, es empezar a ver los servicios que están corriendo, y esto es bueno que los que están trabajando con el OA los revisen, ¿ya? No es necesario que los cambien, pero revisen, vayan viendo un vistazo. Y los que están instalando y configurando ahora, métanse, ¿ya? Entonces vamos a revisar primero qué servicios se levantan y cuáles no, que esto es sumamente importante. Entonces, en la configuración SQL Server Configuration Manager, abre una pestaña que dice SQL Server Service, que son los servicios en segundo plano que necesita el servidor para trabajar correctamente en la red, ¿ya? Y los tenemos que ir levantando algunos, no todos, y explicar qué es lo que hace cada uno de ellos. Entonces, el primero, el que dice SQL Server Browser, es un servicio en segundo plano que trabaja en el servidor y lo que hace es que permite que nuestro servidor sea visible en la red. Es decir, con este servicio me voy a mostrar para que las herramientas Management Studio que estén instaladas en un equipo cliente me vean. Ya, mostrarme por la red. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que viene deshabilitado. Con esto nunca voy a poder ser visible en una red. Entonces, lo que hago en las propiedades, Properties,
Properties, Service, y me fijo que el modo que trae es deshabilitado. ¿En qué modo lo dejamos? Automático, automático, ¿ya? Y luego lo inicio, Start. ¿Ya? Automático Start. ¿Para qué automático? Porque cuando en algún momento apaguemos el servidor y lo volvamos a encender, el servicio se levanta al mismo tiempo en segundo plano. Son servicios o procesos de segundo plano. Entonces, SQL Browser automático. SQL Server ya está listo, corriendo en modo automático, no hay que hacer nada. El que dice SQL Server Agent no se toca porque se ocupa cuando se utilizan replicaciones. Es decir, cuando tengo dos servidores de base de datos y quiero que mande copias a otro servidor, ocupo ese servicio. Entonces, en este caso no se levanta. Si tú quieres levantarlo en este momento, ir a propiedades, ¿cierto? Ponerlo automático y ponerle start, te va a dar un error. Le va a dar un error. Ya, lo voy a hacer. Miren, voy a hacer el error para que vean qué ocurre. Service, automático, pongo automático, y me va a dar un error, ¿cierto? ¿Por qué me va a dar el error? Ahí está. Porque me dice, llamada de procedimiento remoto fallada. Una llamada de procedimiento remoto es lo que hace que en este caso ese servicio, ese proceso, busque en la red a otro servidor que está replicándose entre sí. ¿Ya? A otro servidor SQL Server. Como no lo encontró, me va a botar. ¿Ya? Así que lo dejamos tal cual. Vamos con la siguiente pestaña, la que dice SQL Server Network Configuration, ¿cierto? La desplegamos, ya aparecen protocolos de SQL Express. Y aquí vienen los protocolos de red, ¿cierto? Que vamos a ir revisando uno por uno, donde aparecen las direcciones IP y los puertos que utiliza SQL Server. Esto es importante que lo vean, ya para saber qué puertos usa. Cada gestor de base de datos usa puertos TCP para ser ubicados en las redes, ¿ya? El puerto de MySQL era el 3306, el puerto de conexión. Aquí SQL Server también ocupa, y ocupa dos puertos, que los vamos a ver, que el 1433 y el 30.000. Comenzamos. Shared Memory, propiedades, y está habilitado. Nada que hacer. ¿Ya? Segundo, Name Pipes, propiedades, y lo levanto. Habilitado, yes, le digo. Son servicios en segundo plano que utilizan, ¿cierto? Me va a pedir después que reinicie la máquina para que se levante el servicio. Ya, lo dejo, le digo yes. TCP/IP, propiedades, ya, lo levanto. Y aquí aparece el primer puerto que necesita, el puerto de red que necesita SQL Server. Dice que es el 30.000. Como nosotros tenemos el firewall deshabilitado o el firewall abajo, ese puerto ya pasó. Si tuviésemos el firewall activado o levantado en el sistema operativo, tenemos que abrir ese puerto para permitir la comunicación remota. Y si queremos conectarnos desde una red WAN, por ejemplo, tengo el servidor SQL Server en una máquina virtual en Amazon o en mi oficina, en mi trabajo, en un data center, ese puerto tengo que abrirlo en los cortafuegos para poder conectarme. 30.000, recuerden, 30.000 es un puerto que usa SQL Server, anótenlo. ¿Ya? Puerto 30.000. Voy al lado donde dice IP address, habilitado, IP address, y voy habilitando cada uno de las tarjetas de red en formatos IPv4 e IPv6 que reconoce el servidor. Recuerden que aquí puede trabajar con IPv6 también. Entonces voy habilitando, enable, todos los formatos. Por ejemplo, ahí está la dirección IP en formato IPv4 que en este momento tiene la máquina virtual. Ahí está. Ahora, importante, si usted en algún momento le cambia la dirección IP a su servidor, va a tener que entrar a esta pestaña que acabamos de mostrar y aquí manualmente cambiar la dirección IP. ¿Ya? Si no la cambia, nunca se va a poder conectar a través de la dirección IP a su servidor. Una cosa es la dirección IP que tiene el sistema operativo en la tarjeta de red
Y otra cosa es la dirección IP, que tiene que ser la misma y que tiene el SQL Server. Por eso es importante que este IP yo la compare con la que tiene la máquina. Entonces, hago un ipconfig, ¿cierto? Y ahí está. 192, 168, 117 es la misma. Si no son la misma, debo cambiar la del SQL Express por la que tiene la máquina virtual acá. Ya, tengo que cambiar el IP. Y el otro formato que está ahí arriba, fíjense, el FE80, 4C1E, está en formato IPv6. También es un IP, pero está en IPv6. Y también tiene que ser la misma. Y voy habilitando, ¿cierto? Habilitando cada uno de ellos. Dirección local en IP, la localhost en IPv6, la localhost en IPv4. Así que habilito todas las que están en modo no, enable no, las dejo en enable yes. Ahí me dice también que después de reiniciar se va a ver el cambio. Y por último, donde dice vía, también aparece el segundo puerto. Y ahí está. Por lo tanto, SQL Server requiere dos puertos, que uno es el 1433 y el otro el 30.000. Esos puertos, uno es para recibir conexiones y el otro es para responder de vuelta por las conexiones. SQL Server recibe conexiones por el puerto 30.000 y responde por el puerto 1433 o 1433. ¿Ya? Por lo tanto, esos dos puertos tienen que estar abiertos. Si hay un firewall entre esa conexión y tiene bloqueando esos puertos, nunca nos vamos a poder conectar al servidor. ¿Ya? Por eso dice puerto de escucha. Continuamos, entonces, la última configuración dice SQL Native Client. Tiene dos subpestañas, una dice Client Protocols y otra Alias. Entramos a Client Protocol y vamos revisando que estén todos habilitados en Yes. Property y revisar. Ahí nuevamente aparece el puerto 1433, puerto 30.000 en Yes, Nempipes en Yes. Ese estaba abajo. Y ahora digo Yes. Todos en Yes. Y por último en Alias no tenemos ningún protocolo activado. Ahora lo que viene es reiniciar el server. ¿Ya? Tenemos que reiniciarlo. Vamos a reiniciar el servidor. ¿Por qué? Por mantenimiento de aplicación. Configuración de SQL Server. Dejo un comentario, ¿cierto? Para que queden en el registro de eventos. Vamos a reiniciar el servidor y luego vamos a probar. Aquí tengo el Windows 7, no lo vamos a ocupar todavía. Lo vamos a dejar ahí en standby. Cualquier duda vayan haciéndola en el chat. ¿Ya? Vayan dejando sus consultas en el chat. Vamos a la página de Microsoft, donde hablan de las versiones de SQL Server. Ahí si quieren después entrar y ver más documentación, en la misma página de Microsoft están las distintas versiones de SQL Server y los costos de cada uno y qué se diferencia una con la otra. Las versiones estándar, las versiones Data Center, Enterprise, ¿ya? En realidad la diferencia entre cada una de ellas, ahí están las que estamos usando ahora, las R2, fíjense, SQL Server R2, Express Edition, SQL Server 2005, 2008, SQL Server 2012, 2014, 2016, 17 y 19. ¿En qué se parecen o qué tienen diferentes cada una o requisitos? Cada motor de base de datos es la herramienta y la cantidad de registros que pueden soportar. Eso es variable. Y la licencia obviamente es más cara. Vamos a abrir entonces.
como ya tenemos configurados, vamos a instalarle la interfaz gráfica en el mismo servidor. ¿Ya? El último paso, recuerden que va a ser instalarlo en el cliente, del cliente que tengo por acá. Ya, ahí estamos en el server. Ahora, estos servicios, si yo quiero revisarlos, los puedo ver directamente en el sistema operativo, comando services.msc. Services.msc. Y ahí van a aparecer todos los servicios y en el estado que están, que levantamos nosotros un momento atrás, ante el reinicio. Entonces voy a SQL. Y fíjense, ahí están todos los de SQL. Ahí está el SQL Server Express, el Agent, el Browser, que fueron uno que está abajo deshabilitado y los otros dos que están arriba que iniciamos. Bien, vamos ahora a la instalación del escritorio gráfico o la interfaz gráfica de SQL Server. Hasta el momento no tenemos cómo entrar, lo único que sabemos es que está instalado y está preconfigurado, que es lo que hicimos antes del reinicio. Vamos a instalar SQL Management Studio X86, de acuerdo a que la versión que estamos usando es 32 bits del sistema operativo y es la versión también del gestor de datos. Van a ver que cuando instalamos la interfaz gráfica es muy parecida a la instalación del motor. Es igual, tiene el mismo esquema de instalación. Revisa, chequea unos warnings y luego instala. Obviamente se demora menos tiempo, pero también hay que ir considerando algunos pasos. Vamos a ir revisando. Ahora, recuerden, ejecutamos el SQL Management Studio, que es la interfaz gráfica, por separado. El objetivo de hoy día es poder conectarnos, ¿cierto? Llegar hasta el servidor. ¿Listo? La instalación es de la misma forma, voy a Installation, voy a New SQL Server Standalone Installation, es igual, hasta ahí se parece que estuviésemos instalando nuevamente el SQL Server, pero recuerden que ahora es el Management Studio. Continuamos. Vamos continuando. Pasó los 6 checks. Sistema operativo mínimo, cuenta de administrador, se reinició el equipo ya anteriormente, está ok. Siguiente, ok. Continuamos verificando. Vamos a ver cómo va. Nuevamente me va a revisar, ¿cierto? Va a verificar qué componentes tengo instalados. Componentes y complementos. Ya. Instalar. Me dice install. Vamos revisando. Siempre se instala el gestor de base de datos y después se instala la interfaz gráfica. Recuerden eso, nunca al revés. Nunca la interfaz gráfica, el Management Studio, después el SQL Server. Es un punto que hay que considerar dentro de las instalaciones y configuraciones. Ya, vamos bien. Cualquier pregunta por el chat, vayan haciéndola. Cualquier duda. ¿Es necesario instalar en el cliente? Pregunta Diego. Si yo quiero trabajarlo remotamente y el servidor está en un lado y yo estoy trabajando en otro lugar, se instala en el cliente.
Y de hecho es como la forma que más se hace, porque muchas veces tú contratas máquinas virtuales o tus servidores están en tu empresa, po, y tú estás de tu casa hoy día, como lo estamos haciendo, hoy día con teletrabajo, tu servidor va a estar en otro lugar. Entonces ahí se instala el cliente en mi computador o en mi sistema operativo cliente para conectarme a ese gestor de base de datos. Ahora, si tú estás frente al servidor, lo instalas en el mismo servidor. Entonces hay dos formas, ya como tú quieras. Instalo el Management Studio en el servidor, instalo el Management Studio en el cliente o también lo puedo instalar en ambas partes. Por eso yo les decía, si tú puedes levantar tanto el Windows 7 como el Windows Server 2008, instálalo en el cliente también, para tener una opción. Si puedes levantar solo el Windows Server 2008, instálalo directamente la interfaz gráfica en el servidor y no en el cliente. Es por rendimiento. Yo tengo, por ejemplo, una máquina virtual con el cliente y me conecto a servidores remotos. Así como mostré con el Workbench un par de clases atrás, que me conectaba hasta Amazon. Y yo nunca tuve un servidor instalado en mi computador. Claro, ahí tendrías que cambiar adaptador puente como lo hicimos la semana anteriores, sí, para que salga la máquina virtual a la red de datos, salga al mundo. De lo contrario va a estar, ¿cierto?, entre ellas. Ya. Entonces me dice casi lo mismo que en la versión anterior. Encontró un warning, dice Microsoft Net Application, ningún danger, ninguno en rojo, ya que importante, los amarillos, los warnings son pasables. Sigo avanzando, es hasta esta parte igual. Y aquí me pregunta, eh, ¿cierto? Si me voy a conectar a una instalación. Dice que encontró, o ya hay una que se llama SQL Express. Dice Performance a New Installation. Lo dejo como está. Por lo tanto, entendió que ya hay un gestor de base de datos instalado. Esta versión también es de prueba. Esta herramienta gráfica, el Management Studio también es de prueba, también son 180 días, y si tú pasas de más la cantidad de días hay que pagar la licencia. No vale la licencia lo mismo que vale pagar por el gestor de base de datos. Si la otra costaba $1000, aquí estamos hablando de $50, es mucho más reducido. Porque es un programa de conexión, nada más que eso. ¿Ya? Es un programa para conectar a un servidor. El que tiene el costo es el servidor de base de datos. ¿Ya? Siguiente, acepto. Ahí dice Management Studio Express. Ahora, la pregunta que me hicieron hace un tiempo atrás era, ¿qué pasa si el servidor que yo tengo es un SQL Server 2012 y mi Management Studio es el 2008? Totalmente compatible. Esta herramienta Management Studio permite conectarnos con cualquier gestor de base de datos Microsoft. Es decir, me podría conectar hacia un servidor SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2016, SQL Server 2014, e incluso al SQL Server 2005, que era el más antiguo. Es compatible con todas las versiones de los gestores de base de datos. Marco toda selecciono la pestaña, la única que está disponible, que es el Management Tool Basic, porque el SQL Client ya estaba instalado cuando instalamos el gestor. Siguiente, me hace un resumen y luego vamos a proceder a la instalación. Ya. Sin enviar reporte de errores y comenzamos ya con la instalación final. Ahí están los 0 warning e instalamos. Install. Ahora es importante que cuando instalemos en el cliente el Management Studio también hay que instalar unos parches, ya unos frameworks, ya que son requeridos. Así que lo vamos a ver en su momento. Ahora mientras, ¿cierto? Ejecutemos el Management Studio y luego vamos a probar si nos conectamos al gestor local, que está en la misma máquina.
Vamos con la instalación. Ya. Bueno, lo que dice Diego, nosotros también podemos bajar aplicaciones. El Management Studio está para móvil, ¿ya? Eh, no es oficialmente el Management Studio de Microsoft, sino que es una aplicación alternativa. La pueden buscar como busquen SQL Server en Android y en el market de Android y en el market de Apple, en la App Store. Claro, aparece. No es oficial de Microsoft la aplicación. Usted busca SQL Management Studio o SQL Server pone y le aparece. Yo creo que la tengo por acá, mi teléfono. Eh, Se alcanzan a apreciar SQL Server. SQL Server. Entonces también le va a pedir, ¿cierto? Un alias del servidor, el nombre del servidor, que en realidad es copiar la misma conexión que vamos a hacer nosotros en el Management Studio, es pasarla acá, ¿ya? El puerto 1433 aparece por ahí, ¿cierto? El nombre de la base de datos, usuario y contraseña, el SA, que es el usuario y la contraseña. Y se pueden conectar también móvil. Es decir, no necesitan, claro, tener una máquina, un cliente instalado. Yo podría ver mi base de datos, un servidor remoto con la aplicación. No es desarrollada por Microsoft, es fabricada por terceros, pero eh, es la versión light, una versión gratis. Ahora, hay una versión de pago, la misma versión de pago tiene más funcionalidad en realidad. Pero, por ejemplo, yo ocupo la versión, la libre, no descargada en la App Store y me permite igual hacer consultas, administrar el gestor de base de datos, pero lo que no me permite o tiene bloqueado son algunas herramientas como diseñar la base de datos, el modelo relacional. Esa parte no viene. Tengo que hacer la parte, pagar la licencia para que se activen las funcionalidades. Pero para monitorear está súper bien. Para conectarse y monitorear una base de datos, hacer consultas, se puede. Es un Management Studio móvil. Ya, vamos con la instalación, vamos bien creo. Y luego que termine, ¿cierto?, la instalación del Management Studio, vamos a conectarnos.
Vayan haciendo sus preguntas por el chat, jóvenes, los que tengan dudas. Ya dejando instalado hoy, el lunes ya podríamos empezar a conectarnos, ya sea localmente o desde el cliente hacia el SQL Server remoto, y empezar a ver, manipular más que nada el servidor, la administración del server, crear un usuario, cómo crear una base de datos, cómo respaldarla, cómo migrar la parte administrativa, ya la parte más técnica. Si bien vamos a hacer diseño y cosas por ahí, por el estilo, pero más que nada la parte administrativa, el curso se basa en ello, más administrar los servidores, administración. En la máquina virtual ELOVA, el Management Studio está instalado, está listo, así que no, tampoco tendrían problemas. Ahora estamos haciendo el proceso de instalación, lo que no se mostró ese día. Mientras instala voy a levantar la máquina cliente porque en el cliente también voy a instalar el Management Studio. Entonces, mientras hacemos la instalación, voy a copiar unos archivos al cliente que necesito para conectarme. Este es el Windows 7 cliente y voy a ir a buscar lo que necesito instalar. El Management Studio necesito llevarlo al Windows 7 mientras continúo con la instalación. Necesito el Management Studio. Ahora depende de la versión que tengo. Acá el Windows 7 es de 32 bits. Windows 7 32 bits, por lo tanto lo voy a hacer con el Management Studio EI86. Ahora yo podría tener un cliente en Windows 10 también, ¿por cierto? Y ahí si es 64 bits lo hago en el Management Studio 64. Y lo otro que voy a copiar los frameworks, ¿cierto? Necesito los frameworks. Entonces también los copio. Ahí los voy a dejar, ahí los voy a ocupar en un momento más. Me interesa terminar primero esta parte y luego mostrar ya la conexión desde Windows 7. Mm, bueno, como les comentaba y a Marcel en el chat, toda la herramienta del Management Studio para dispositivos móviles no es oficialmente desarrollado por Microsoft para Android ni para iOS, ¿ya? Sino que son por otros desarrolladores y tienen ciertas limitancias, ¿ya? Permiten hacer funciones básicas, pero no funcionan completamente como el Management Studio de PC, que bueno, nosotros podemos administrar 100% un servidor, desde crear base de datos, crear usuarios, respaldo, ¿ya? Hay ciertas limitancias. Igual sirven, ¿no? Igual permite conectar un servidor y revisarlo y monitorearlo, pero no tiene opciones más avanzadas, a no ser que pase a la versión de pago. Estamos casi listos, como en la hora.
Ya, terminando de instalar, se demora unos minutos, probar que nos conectemos y luego voy a hacerlo desde el cliente. Desde el cliente y estaríamos listos. Entrar con el usuario SA, ver que veo las bases de datos, ver que estoy dentro del servidor. Como les repito, cualquier pregunta por el chat, vayan haciéndola. En el aula virtual están los apuntes, ¿cierto? Ya se han publicado harto material, video, no, papers. Ya dejamos de lado un poco MySQL, dejamos de lado MySQL, ahora ya estamos en SQL Server, en otro gestor. Vamos a dar fuerte esta semana a SQL Server. Las notas de la prueba ya están publicadas, jóvenes también, para que las vean. La nota de la prueba teórica. Para que le echen un vistazo también. Está la nota 1. 3 notas vamos a tener este semestre. Si necesitan descargar nuevamente las máquinas virtuales, están en el aula virtual los links, están corregidos, que el primer día por ahí Diego me mandó un correo que no se podía bajar el OVA, el link tenía un error, así que lo arreglamos y se puede bajar. El mismo mensaje, corregimos solamente el link, donde se baja el OVA de SQL Server. Estamos casi listos. Casi listos con la instalación de la interfaz gráfica. Ya, casi listos. Administración de base de datos, en los gestores, sobre los gestores. La segunda nota. Trabajo. Trabajo práctico. Van a subir una evidencia en realidad, evidenciarlo en forma grupal. Va a ser pregunta. La segunda nota, claro, va a ser ya más práctica para el próximo mes. Práctica y de un grupo de compañeros. Claro, nota grupal. Ahí claramente los que pueden virtualizar con los que no pueden se arman un grupo y envían una evidencia, ¿ya? De un desarrollo práctico, grabado en video más, ¿cierto? La parte formato, un informe. Entonces ahí los que puedan hacer el informe, cooperan con el informe, los que hacen la parte práctica, graban la parte práctica y mandan una evidencia de dos cosas, ¿no? Que lo vamos a ver en su momento. Ya, estamos instalados entonces instalado listo el Management Studio. Vamos a comprobar, cierro, dice, cierro. Esto si quiero ya los borro, ya no necesito esa herramienta, los frames ni nada de ello. Si quiero los borramos.
Pero vamos a revisar que ahora, ¿cierto? Está el Management Studio. Dice SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio. Entonces vamos a ejecutar esta interfaz y vamos a ver si no se conecta al mismo servidor de base de datos que está en la misma máquina, el local. ¿Ya? Entonces SQL Server Management Studio. Vamos a ver qué pasa. Ya la interfaz a lo mejor ya la han visto, la han ocupado y lo que necesitamos, ¿cierto? Es conectarle un servidor local y de hecho ya les va a aparecer por defecto el nombre del servidor local, ahí está. Entonces, ¿qué aparece primero? El nombre de la máquina, SQL Server, que así se llama en mi servidor, de hecho lo vamos a verificar por acá, SQL Server, y el nombre de la instancia que se llamaba SQL Express. Entonces, para conectarnos al servidor necesitamos indicarle el nombre del servidor físico, SQL Server / SQL Express. Y luego nos pregunta por la autenticación. ¿Qué tipo de autenticación? Nos cambiamos a autenticación de SQL Server, que es la segunda. Y ahora viene el usuario. ¿Cuál sería el usuario de conexión? Pregunta por el chat. ¿Cuál sería el usuario? SA. Claro, el SA, la contraseña, conectar. Listo. Entramos al servidor. Y de hecho van a ver que están las bases de datos por defecto que vienen, que se llaman Master, Model, Microsoft DB y TempDB, ¿cierto? Temporal DB. Están las bases de datos que vienen por defecto, nosotros tenemos permisos para crear base de datos después. En seguridad, inicio de sesión, están los usuarios para conectarse y ahí está el famoso usuario SA. Ahí está. Por lo tanto, pudimos. Bien, eso es una conexión local, o sea, en el mismo servidor instalamos el servidor de base de datos y además instalamos la herramienta gráfica, la interfaz gráfica. Y luego nos desconectamos. Fue solamente revisamos. Desconectarse, cerrar. El servidor queda corriendo, entonces por lo tanto no es necesario reiniciar nada. Esto ya como está listo, si quiero yo borro o elimino estos archivos, ya no los necesito. Ahora voy a hacerlo en el cliente, ¿ya? Voy a hacer la conexión del cliente. El servidor lo dejo encendido, ya está funcionando, probamos que nos podemos conectar, pero ahora lo que queremos es instalar el Management Studio para conectarnos desde el Windows 7 hacia el servidor que está corriendo con el gestor de base de datos. ¿Ya? Entonces, acá debo instalar los frameworks, ¿cierto? En el caso que no estén instalados, ¿ya? Así que vamos a revisar, vamos a ejecutar el instalador, el Management Studio, para ver si pasan, y si no están los frameworks, lo instalamos, ¿ya? Vamos a ver si ya los tiene corriendo, ejecutando alguno. Entonces, SQL Management Studio, vamos a instalarlo, el x86, estoy en el Windows 7, de todas formas si me dice alguna alerta, ¿cierto? Porque me falta algún framework o un service pack, están en la carpeta y paramos y los instalamos, ¿ya? Solamente para que verifiquemos los detalles de instalación. Pero ya con esto ya puedo trabajar, la máquina ya está lista, el servidor ya está listo, usable. Lo que estamos haciendo nosotros es como el plus adicional de que pueda conectarme desde un cliente, desde un sistema operativo cliente, o remotamente, simulando una conexión remota. Vamos a ver qué pasa. Como estamos en la hora, si no alcanzamos ahora a instalarlo, lo hacemos el próximo lunes, ¿ya? Pero ya esto ya es usable, ya pueden conectarse. Vamos a ver si me pide. Si pasa, lo instalamos ahora. Si no pasa, lo hacemos el lunes. E instalamos ahí los frameworks uno a uno, los service packs, ¿cierto? Los parches. En un Windows 7 estamos probando. Este cliente podría haber sido un Windows 10 también, no hay problema. Vamos a revisar. Me iba entonces a instalación.
Nueva instalación. Vamos a ver cómo va. Si aparecen algún warning o muchos danger que falten, no, lo dejamos hasta acá. Si no, lo instalamos. Vamos viendo. Pasó, no me pidió nada, ningún detalle. Cero advertencia, sigo. Continuando. Clave de producto, lo mismo. Licencia, lo mismo. Es igual que la instalación anterior. Vamos viendo si pasa al instalador. Incluso lo que podrían hacer, podrían instalarlo en su computador, no en una máquina virtual, el Management Studio. En su Windows 10, en su Windows 7 físico lo puede instalar, pero lo que requieren ahí es que la máquina virtual quede como tarjeta adaptador puente. O sea, está la opción también de hacerlo. Yo podría instalar el Management Studio en mi computador físico, pero ya la tarjeta de red de la máquina virtual no tiene que estar como RedNAT, sino que como adaptador puente, y ahí yo podría conectarme hacia, también simular una conexión remota. Pueden hacerlo. Si no quieren levantar tantas máquinas virtuales, lo pueden hacer. Está la opción. Porque lo hago con máquinas virtuales, en este caso, porque es más limpio trabajar y después que termino los laboratorios las borro. Entonces no tengo tantos programas instalados en mi computador, sino que los tengo en máquinas virtuales y pruebo un ambiente más seguro. Es por eso. Pero también podría ocupar su computador para instalar el Management Studio y conectarse hacia el SQL Server. Vamos a ver cómo va. Si pasa. Por lo menos hasta ahora va bien. Va bien. No he tenido errores. Ahí tengo un warning el mismo warning que tuve anterior. Por lo tanto, igual pasa. Igual pasó. Herramienta de administración y el SDK. Aquí sí los marco.
Seguimos revisando. Sin informe de errores. Pasaron todo, no voy a tener problema. Creo que no instalan nada, ningún tipo de framework. Los teníamos ahí en caso que los necesitásemos. Va a ser mucho más rápida esta instalación. Así que la dejamos grabada hoy día, no es necesario hacerla el lunes. Preguntas jóvenes por el chat de la clase, ya que nos queda poquito. Preguntas que vayan teniendo. Ah, perfecto. Cualquier cosa, mientras estamos casi terminando la instalación, pueden ir dudas que les surgieron, consulta. Súper bien, ya. Entonces tenemos diversas formas de utilizar el Management Studio dentro del mismo servidor, opción 1, desde una máquina virtual, opción 2, desde el PC físico, opción 3. ¿Ya? La interfaz gráfica la podemos instalar de diversas formas. Instalar la interfaz gráfica dentro del mismo servidor no me es recomendado, por lo menos por mi parte, es porque igual estamos ocupando rendimiento del servidor. En vez de destinarlo solamente a ser un servidor de base de datos, le estamos instalando una interfaz gráfica. Entonces, en cierta forma, ese equipo va a estar un poquito más lento, el servidor Windows Server, más Management Studio. Por eso recomiendo que hacerlas por separado, la interfaz gráfica en un equipo diferente y el servidor en otro. Es un plan claro, un plan de optimizar el funcionamiento más adecuado en este caso de la máquina virtual. Estamos casi listos. Nos faltaría terminar de instalar, probar la conexión. Mientras, ¿cierto? Mientras está instalando, lo que voy a probar es conectividad a través de la dirección IP. Voy a hacer un ping desde el cliente al server. Ahí está la IP, la 1.17. Vamos a probar. Responde. Por lo tanto, tengo conexión ya, del cliente. Es importante que en el cliente también hayan bajado los firewall, es súper importante. Desactivar de Windows. Una máquina que ocuparon anteriormente, un cliente 7, da lo mismo.
ahora mismo. La hayan reciclado de otro taller, no importa. Incluso el Workbench también lo podríamos instalar por acá. Eh, para los que están conectados, ¿alguien lo instaló el Management Studio ya en sus clientes o no lo han instalado todavía en los Windows 7, Windows 10 o en el PC, en su computador? Ah, perfecto. Ponen la máquina cliente. Y si quieren también lo pueden instalar en su computador hacia la máquina, hacia el servidor. También puede ser factible, como quieran. Es importante que el lunes cualquiera de los métodos esté listo para el lunes. Cualquier forma de conexión. En el mismo servidor, desde una máquina remota, desde el cliente, desde el PC. Pero conectarnos al SQL Server que tenemos creado. Vamos a ver también la posibilidad de crear una máquina en Amazon, un Windows Server con SQL Server en Amazon para que nos conectemos a una máquina que esté en Internet también. Ahí vamos en la semana la posibilidad. Estamos casi listo ya para terminar. Vamos a terminar como a las 12, nos pasamos unos minutos.
Ya, estamos ya en el proceso final. Estamos terminando. Y nos faltaría probar desde el cliente hacia el server, ¿cierto? Como tenemos planificado. Entonces, en el Windows 7 tengo el Management Studio, SQL Server Management Studio, para hacer la conexión hacia el SQL Server de acá. Vamos a ver si nos funciona. Bien, entonces me pide, ¿cierto?, que me autentifique por SA, usuario SA, y también que busque quién va a ser el servidor de base de datos. ¿Ya? Yo puedo poner directamente el nombre más la instancia acá, o lo puedo hacer buscándolo en la red, como servidores de red, ya que no está en la misma máquina. Entonces digo buscar más, servidores de red, y si no aparece directamente, lo ponemos, ¿cierto? Manualmente. Vamos a ver. Ahí aparecieron motores de base de datos y lo encontró. Se fijan, apareció. Entonces ahí está. Encontró el servidor. Usuario SA. Vamos a probar la conexión. No va a ser tan rápida como la prueba que hicimos anteriormente, ya que está desde una máquina hacia otra, ya una máquina en la red. Ah, ya. Ese error, ¿cómo lo arreglamos? Hay que poner la instancia completa. SQL Server / SQL Express. ¿Ven? Y pasa. Y ahí estoy viendo las bases de datos, ¿cierto? Estoy viendo los usuarios creados. Entonces, estamos trabajando en forma remota, ahí. Desde el Windows 7 hacia el SQL Server que está en la otra máquina. Importante que siempre esta máquina esté iniciada y activa. Listo, jóvenes, funcionó. Ahí me desconecto. Hicimos la prueba y nos dio el resultado correcto. Listo, me voy despidiendo ya. Nos veríamos el día lunes. Tener listo este laboratorio hasta este punto. Conectarse al SQL Server. Vamos a hacer algunos laboratorios también el lunes de trabajo remoto. Bien, así que cuídense, nos vemos jóvenes, que estén bien. El video va a estar publicado en un ratito más. Ponerse al día. Listo, chao, que estén bien.